Guillermo Sangster fue un pastor muy conocido en Inglaterra. Vivió durante el desastre del Titanic. En uno de sus sermones, repitió una interesante historia de aquel trágico accidente que ilustra el asunto de las prioridades. ¿Cuáles son nuestras prioridades? Él contaba esto. Una mujer llena de miedo en el Titanic ya había encontrado un lugar en el bote salvavidas que estaba a punto de ser colocado en las profundas aguas del Atlántico Norte. De pronto pensó en algo que necesitaría en vista de la muerte que estaba justo tras ella. Pidió para ir hasta su habitación. Se le concedió el permiso solo por un momento o se iría el bote sin ella. Bajó y corrió sobre la cubierta que estaba en un ángulo peligroso. Corrió a través del salón de apuestas, que tenía dinero apilado desde el suelo hasta los tobillos. Lo ignoró por completo. Ni siquiera tomó algunos billetes. Fue a su habitación y corrió hacia una repisa situada sobre la cama. Allí estaba su caja de joyas y dentro su joyería de diamantes. Lo empujó hacia un costado, se cayó al suelo y se rompió. Detrás de esa caja, sobre la repisa, había 3 pequeñas naranjas. Las agarró y corrió al bote, saltó adentro, lista para partir. Sangster escribió: la muerte estaba a bordo en el Titanic. Un soplo de su terrible respiración había transformado todos los valores. Instantáneamente, las cosas de insignificante valor habían llegado a ser muy valiosas. Las cosas de valor habían llegado a ser insignificantes. En ese momento de vida o muerte, ella prefirió naranjas en lugar de diamantes. Por eso, el título del mensaje de hoy que hemos comenzado es Eligiendo naranjas en vez de diamantes. Es parte del tema general El juez perfecto. Está basado en Romanos capítulo 2, versículo 4. El apóstol Pablo, en el libro de los Romanos, escribe de esta manera para nosotros en cuanto a la necedad del hombre a través de la historia, al distorsionar las prioridades de la vida e invertir el valor de todo. Él escribe en Romanos capítulo 2, versículo 4, ¿o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Recuerde, capítulo 1 ha explicado la culpa y pecado del hombre inmoral. Capítulo 2 está en el proceso de describir la culpa y pecado de la gente moral y de alto prestigio. Capítulo 3 detallará la culpa y el pecado de la gente religiosa. Y así se prueba la culpa de todo el mundo ante un Dios santo. ¿Y cuál es la raíz del problema con la gente moral en Romanos capítulo 2? En pocas palabras, están en un bote que se hunde, pero prefieren recolectar diamantes en lugar de naranjas. Déjeme definir algunos valores. Con el propósito de aplicar la metáfora que acabo de explicarle, déjeme definirlo de esta manera. Por ejemplo, las naranjas. Una naranja representa aquellas cosas que son de valor permanente de acuerdo al punto de vista de Dios. Los diamantes. Un diamante es algo que es preferido por el ser humano, pero es solo de valor temporal. ¿Y qué prefiere el hombre moral? ¿Naranjas o diamantes? Nos podemos preguntar en este momento. El apóstol Pablo responde haciendo una pregunta retórica en el versículo 4. Mire nuevamente, por favor, lo que dice la Biblia allí. ¿O menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad? Pablo espera que ellos respondan, sí, lo hacemos. Pero ¿cuál será su respuesta? A.T. Robertson, el maestro griego de hace una generación, comentaba sobre esta frase en este contexto, que el hombre moral en realidad mira con desprecio a Dios. ¿Alguna vez le ha hablado usted a un incrédulo quien se enorgullece en su propia moral y reputación? ¿Le pasó esto alguna vez? ¿Ha notado usted la manera en que ellos hablan de Dios, tal como aparece revelado en las Escrituras? Seguramente Dios no será tan malo para juzgar el mundo.
No puedo imaginarme a Dios haciendo las cosas que usted dice que la Biblia dice que va a hacer. Si Dios fuese realmente Dios, Él ciertamente no diría aquellas cosas o condenaría aquellas cosas o enseñaría aquellas cosas. Esto es lo que dicen ellos. En su arrogancia, el hombre moral en realidad se considera a sí mismo mucho mejor y más sabio que Dios. Él está, en las palabras de Pablo, despreciando a Dios. Permítame mostrarle como un título general las riquezas del corazón de Dios. Ahora en el versículo 4 específicamente, Dios está mostrando 3 cosas que el hombre moral desestima. Hay verdaderas riquezas que brotan del corazón de Dios hacia la raza humana en general. Es más, estas cosas de infinito valor son desconsideradas en la compra de diamantes del hombre, las cuales solo tienen valor temporal. El primer valor de la caja del tesoro del corazón de Dios es el regalo de la bondad o la bondad de Dios. Pablo escribe: ¿o menosprecias las riquezas de su benignidad? La palabra griega para benignidad es chertotes, que a menudo se traduce benignidad. El primer acto de bondad de Dios aparece en la creación, tal como aparece en Génesis capítulo 1, versículos 3 y 4. Dice la Biblia allí: y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz, y vio Dios que la luz era buena. Pasamos al versículo 10 en la última parte, donde dice: y vio Dios que era bueno. De nuevo en el versículo 12b dice: y vio Dios que era bueno. La primera aparición de algo bueno relacionado con la raza humana se observa en la creación. Sin embargo, el pleno efecto de la benignidad de Dios es visto por toda la creación. Cada persona que haya vivido ha experimentado personalmente la benignidad de Dios de varias maneras. Llamamos a esto la gracia común o la benignidad común de Dios. El salmista escribió en el capítulo 33, versículo 5b de esta manera: de la misericordia de Jehová está llena la tierra. Todos se benefician de la misericordia del Señor. ¿Se dan cuenta de esto o no? En Mateo capítulo 5, versículo 45, en su última parte, leemos que Dios causa que caiga la lluvia sobre justos e injustos. Esa es misericordia, esa es bondad común de Dios. ¿Lo entiende? Un autor escribió así: Él da a ambos, justos e injustos, alimento para comer, calor para calentarse, agua para mitigar la sed. Él nos da a todos un cielo azul, un sol caliente, pastos verdes y hermosas montañas. Si usted fuese Dios, sería diferente, ¿no es cierto? Yo creo que me pongo en el lugar y así es. Le pregunto, si su vecino le hiciera burla porque usted va a la iglesia, ¿no se aseguraría de que la tormenta que viniera esta tarde cayera sobre el césped de todos, menos de él? De hecho, usted se aseguraría de que no creciera pasto para nada. Pero Dios no hace eso. El césped de su vecino podría lucir mejor que el suyo. De hecho, sus hijos podrían estar más saludables que los suyos. Su vecino podría probablemente ser promovido a mejor puesto en vez de usted. Tal vez su refrigerador, el que se arruinó, es el suyo, y su cortadora de pasto es la que no funciona. Una de las maravillas de Dios es su misericordia. Es que Él extiende su misericordia aún a los incrédulos. Esto es lo más maravilloso. Él les permite relaciones que lleven amor y felicidad. Les da la habilidad de emocionarse con el nacimiento de sus hijos o logro de cualquier proyecto de su vida. Les da un sentido de valor personal y un conocimiento intuitivo de lo bueno y lo malo. Los incrédulos pueden pintar, cantar, crear, innovar e inventar. Escriben sinfonías, construyen rascacielos, inventan curas médicas y programas de computación y a veces redes. Los incrédulos pueden hacer cosas en un sentido mayor del que nosotros probablemente les permitiríamos si fuéramos Dios. Esta es la común gracia de un buen Dios.
David lamentó en el Salmo 107, versículo 8, «Alaben la misericordia de Jehová». Pero los seres humanos no hacemos eso, ¿verdad? Ignoramos su bondad, la damos por hecho. El hombre moral mira con desprecio la misericordia de Dios. Es como el hombre inmoral en Romanos capítulo 1, versículo 21, donde leemos, «Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias». Por ejemplo, ahora mis hijos han sido enseñados a decir gracias. Si no lo hacen, podría inclinarme y decir, «¿Qué dijiste? No te oí». Un padre hace eso, ¿verdad? Si yo fuera Dios, yo haría que la gente dijera gracias. Agradece por la lluvia o no la tendrás más. Agradece por los rayos del sol o tu casa se congelará como un cubo de hielo. Agradece por ese ascenso o por tu respiración personal. Si nosotros fuésemos Dios, estaríamos corriendo alrededor de todos diciendo, «¿Qué dijiste? No te oí». Alaben la misericordia de Jehová, dice la palabra. Tal vez usted haya experimentado algunos de los sufrimientos de Cristo cuando lloró sobre Jerusalén porque no le amaban. Usted ha conocido el dolor de dar buenas cosas a sus hijos o sus padres, por mucho tiempo tal vez, y ellos no responden hacia usted con amor. Tal vez es su esposo, amigo o colega, y usted hace todo lo que puede, pero nada es suficiente y ellos miran con desprecio sus intentos. Tal vez hasta le ridiculizan por quién es usted. Usted está conociendo personalmente a través de la experiencia lo que Filipenses en capítulo 3, verso 10 llama la participación de sus padecimientos. Cuando Elizabeth Barrett Bowling vivía, cerca de un siglo atrás, escribió poemas que fueron leídos por millones de personas. Y aún hay un lado de la historia que no conocimos bien. Ella vivió con sus padres y hermanos en Inglaterra, donde escribió muchos de sus poemas románticos. Cuando Elizabeth conoció a Roberto Browning, pronto planearon casarse, pero secretamente, porque Elizabeth temía a su dominante y posesivo padre. Aún, como una mujer madura, raramente podía escaparse de su vista. Elizabeth y Roberto tuvieron tanto miedo que en realidad se casaron y por varias semanas después de su boda, Elizabeth continuó viviendo en casa de sus padres. Finalmente, el secreto fue descubierto y sus padres respondieron a Elizabeth repudiándola. Ahora como una paria, o sea, una persona insignificante como era tratada, empezó a escribir cartas a sus padres. Escribía cartas cada semana por un periodo de 10 años explicando por qué hizo lo que hizo. Aún pidió perdón por casarse secretamente. Les pidió su perdón, a la vez que les expresaba su inalterable amor hacia ellos. Finalmente, después de 10 años de escribir cartas, recibió una caja de su papá y su mamá. Estaba tan emocionada, tal vez ahora habría comprensión y reconciliación. Abrió la caja y para su desánimo descubrió dentro de la caja todas las cartas que había escrito. Ninguna de ellas había sido abierta. ¡Qué horror! ¿Cómo se sentiría ante tanto amor no correspondido? El punto de Pablo en Romanos capítulo 2, versículo 4 es este. El incrédulo inmoral y el incrédulo moral son realmente lo mismo en el corazón. A ninguno de los dos les interesa una relación personal con Dios. Aún así, Dios les envía el regalo de la nieve. Les escribe cartas de amor en los pétalos de una flor. Les envía su bondad en el amanecer de cada nuevo día. Sin embargo, de acuerdo a Pablo, Dios es el desdeñado o el menospreciado. Él es el amante ignorado de las almas de los hombres, es el amoroso que es pisoteado y sus regalos son puestos bajo los pies. ¿Quién necesita a Dios? Pablo hace la acusación. ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad? El hombre moral responde, sí, la benignidad de Dios es una pequeña naranja y nosotros preferimos diamantes en nuestros bolsillos. Pero eso no es todo.
Pablo prosigue en su mención en el versículo 4 que el hombre moral está despreciando otro regalo de Dios. Otro regalo del corazón de Dios hacia toda la humanidad es el regalo de la abstención. Este sustantivo aparece solamente 2 veces en el Nuevo Testamento y en ambos casos es en la carta del apóstol Pablo a los romanos. La palabra griega anoche viene de una raíz que significa retener. Entonces, en este versículo sugiere un retraso en el castigo. De hecho, en la escritura del griego clásico la palabra hace referencia a una tregua de las armas. En otras palabras sería, Dios podría juzgar al hombre inmediatamente por sus pecados, pero ha llamado a una tregua temporal con el hombre pecador. El juicio está por venir, pero en su gracia lo mantiene en reserva hasta aquel día final. De hecho, note los versículos 5 y 6 de Romanos capítulo 2. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Hasta ahí lo que dice la palabra de Dios. Uno de los regalos de Dios para el ser humano incrédulo es que Dios no le mata la primer palabra de blasfemia. No juzga al hombre inmediatamente. Podría, y de hecho ha actuado así en otras oportunidades, ¿se acuerda? El Antiguo Testamento está lleno de ilustraciones tras ilustraciones del juicio inmediato de Dios sobre el ser humano pecador. Pero, ¿y qué ahora? De acuerdo a este escrito del apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo de Dios, hay una tregua entre Dios y el hombre, y Dios en general permite al hombre malo continuar sin juicio mientras está vivo. Pero déjeme mostrarle también la máxima expresión. Usted tiene la máxima expresión de la tregua de Dios hacia el hombre pecador en la cruz del Calvario. El acto de odio desencadenado sobre el Salvador podría haber provocado la invocación de los ejércitos de las huestes angelicales para venir y barrer y destruir a todo aquel que se atreviera a levantar una mano en contra de su Hijo. Pero ahí está la muestra de la máxima expresión de Dios en esa abstención. Pero también quiero mostrarle la extensión en curso. En otro lugar, tenemos la extensión en curso de la tregua de Dios en los 2000 últimos años de blasfemia, maldad e incredulidad. El hombre ha mal llevado su tregua con inhabilidad. Piensa que Dios no puede juzgarle y que nunca lo hará. En 2 Pedro capítulo 3, versos 3 y 4, el apóstol específicamente señala esto cuando está escribiendo, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Hasta ahí la porción de la Biblia. En otras palabras, el hombre dice, sí, seguimos oyendo que Dios va a juzgarnos, pero nada ha sucedido por siglos. Dios no va a hacer nada. De hecho, realmente debe ser que no hay Dios después de todo. Ahora continúe con 2 Pedro capítulo 3, versos 5 al 7. Escuche bien, dice así la Biblia. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. ¿Sabe qué dice este pasaje? Un día la tregua va a terminar. El juicio está siendo retenido por la bondad y la tregua de Dios, pero un día esto cambiará. La tregua terminará y el juicio vendrá. Mientras tanto, el hombre inmoral y el hombre incrédulo moral se benefician del regalo más rico del corazón de un Dios bondadoso y misericordioso. Pero hay un regalo más. Hemos mencionado el regalo de la bondad o la benignidad de Dios. Hemos mencionado a través de la palabra de Dios también el regalo de la abstención, o sea, la tregua de Dios.
Pero déjeme mencionarle el regalo de la paciencia, la longanimidad de Dios. Finalmente, Pablo nos habla en la última parte del verso 4 de las riquezas de la bondad de Dios y su misericordia. Y ahora note, dice su paciencia. La palabra griega es una palabra compuesta, macrotumia. La primer parte de la palabra es macro, que usamos hoy en nuestro idioma para hablar de algo que es grande. La paciencia de Dios es grande, es duradera. Y así esta palabra es a menudo traducida longanimidad. En Génesis, capítulo 6, el primer juicio con agua vino sobre toda la tierra. El diluvio ahogó a todos los seres humanos en el planeta, excepto aquellos que aceptaron la invitación de entrar al arca. Noé predicó y extendió la invitación para ellos y no le escucharon. Se mofaron de él, le ridiculizaron y rechazaron su profecía de un juicio venidero. Sí, Noé les invitó una y otra vez, pero ellos rechazaron.